Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña una persona que, aunque ustedes no lo sepan, probablemente viven en su sombra. El licenciado Manolo Pietrantoni. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian, muy bien. Qué bueno verte en Puerto Rico. Sí, encantado siempre de estar aquí con mis hijos, mis nietos y mis amigos. ¿Dónde has estado últimamente que estás de viaje? Porque llevamos 2 meses tratando de cuadrar esto. Sí, es que yo paso bastante tiempo en República Dominicana atendiendo un cliente que es ahora le dedico como 98% de mi tiempo a atender los asuntos de ese cliente. Y eso me requiere que viaje con frecuencia a República Dominicana. Que tú eres el secretario de su junta. No soy el secretario como tal, pero yo no te diría General Counsel, pero más bien Pero funge como tal. Sí, de los temas de su familia y de la compañía. Es un conglomerado grande en República Dominicana que participan en distintas industrias y yo los he representado por 28 años. Yo que los conozco, es lo más cercano que tú vas a tener en este hemisferio probablemente a señores feudales. Bueno, no diría eso, pero ha sido muy exitoso y es un empresario ejemplar por su sentido cívico, de ayudar a sus compatriotas y a su país. Cuando ellos tienen una parroquia allí y el don es el que recoge la colecta sí. a todo el mundo. Ya tú sabes, todo el mundo tiene que dar. Velando. Es muy efectivo. ¿Tú has sufrido algún tipo de learning curve en términos de manejar los asuntos de ellos allá legales versus acá? Siempre hay un poquito de learning curve, particularmente de temas de derecho dominicano. El trabajo que yo hago es un trabajo que no es tanto de ley local, es transaccional, cosas que uno las puede aplicar en cualquier país del mundo. Pero siempre trabajando con corporaciones, pues hay temas de la ley de sociedades de ellos que yo poco a poco me he ido empapando y la conozco bastante bien. Y siempre cuando veo que hay temas más complicados de ley dominicana, siempre traigo a un bufete de los que ellos usan para que colabore conmigo y trabajemos juntos. Me imagino que hay áreas de real estate, ese tipo de cosas ya es más... De eso no me meto mucho. Sí, lo mío más bien son capital. Adquisiciones, financiamiento, transacciones complicadas, acuerdos de accionistas. Ese tipo de... Joint ventures, sí. Cosas que no dependen tanto de la ley local. Bueno, para propósitos de la audiencia, dije ahorita que hay gente que uno vive en la sombra de ellos y no lo sabe. Don Manolo Pietrantoni es uno de los socios fundadores de Pietrantoni Méndez y Álvarez. Fue socio en McConnell Valdez. Fue socio en O'Neill y Borges. Y trabajó, supervisó o de alguna manera estuvo involucrado en todas las emisiones de deuda desde cuando, desde los 80 para acá. Sí, desde mediados de los 80. No todas, pero muchas de ellas. Pero casi todas. Casi todas. En términos de transacciones de APP, de privatizaciones, entiéndase la Telefónica, Teodoro Moscoso. Las cárceles. Las cárceles. Autopistas. Las autopistas con Metropistas. Luego más reciente. El aeropuerto. aeropuerto. Energía eléctrica. De alguna manera u otra también Manolo estuvo involucrado. De alguna manera, sí. Emisiones de valores y de deuda de las corporaciones más grandes de Puerto Rico. Esa fía no tanto. No trabajé tanto en el mercado de equities, más bien en las emisiones de bonos. Pero el bufete sí trabajó en varias emisiones de compañías locales. Así que, o de alguna manera, ustedes secretamente admiran o odian a Manolo Pietrantoni. Pero que lo primero. En verdad no se diferencia, el punto es que piensen en uno. Para mí yo trabajé para Manolo cuando yo estuve en PMA, ¿verdad? Trabajé para todos los socios, obviamente, pero trabajé a varias transacciones con él y varios casos. Así que para mí es un privilegio tenerte de vuelta y ser la primera persona que lo entrevista, probablemente. Así es. Y gracias por invitarme a compartir este rato contigo. Y yo creo que el valor dentro de todo
Manolo, es el siguiente. Yo que estoy mucho en la discusión pública, ¿verdad? Y que en algún momento estuve involucrado en estos asuntos, yo escucho a mucha gente hablando de estos temas. Y no recuerdo a ninguno de ellos en un closing de nada de lo que están hablando ni en las llamadas, ¿verdad? Así que siempre he estado bien interesado en pues, cómo esta gente son tan peritos en todos estos temas si nunca había escuchado de ellos cuando estaban cuajando, ¿verdad? Ahora, tú y el resto del equipo en PMA y en otros lugares sí definitivamente están involucrados en estos casos. Y hay cosas que pensé que sería interesante ver cuál era tu insumo, pero antes de todo eso, ¿de dónde tú vienes? Bueno, ¿De dónde tú yo, apareciste? bien, mis primeros años en la niñez estuve en el condado. Mis padres vivían en el condado, en la calle Luchetti. Ok. Así que mi playground era la placita en la calle Luchetti. Ahí jugábamos fútbol, béisbol. Soy de la época cuando se jugaba béisbol en la base naval. Con palo. Sí, habían varios equipos y yo jugué varios años Little League allí. Como a los 10 años de mi edad, entonces mis padres se mudan a Caparra. Ok. Que los amigos le decían, te vas a vivir al campo. En aquella época era el campo. Nosotros estudiábamos en la Academia Perpetuo Socorro y mi padre nos traía todas las mañanas el tráfico. Si uno piensa que el tráfico en la Kennedy es malo, en aquella época era bumper to bumper. ¿Por dónde era? Bueno, venías por la Kennedy, Ok, estaba de acá. Caparra. Yo vivía cerca de donde están las ruinas de Caparra y por la iglesia de San José. Y nos tomaba, no me acuerdo tanto, pero eran 30 o 40 minutos llegar al Perpetuo Socorro. Y hice entonces de ahí en adelante, de mis 10 años hasta que me casé, pues estuve viviendo allí en Caparra. Me gradué del Perpetuo Socorro y luego me fui a estudiar a Estados Unidos. No sientes envidia a los que se graduaron de San Ignacio. Mi hijo se graduó de San Ignacio con mucho orgullo. No, tengo muchos amigos de San Ignacio. ¿Y cómo era el ambiente, por lo menos en términos de la preparación que estabas teniendo? Yo hago siempre el ejemplo de que cuando yo estaba en high school, a nosotros esencialmente nos decían, tú vas a hacer 4 cosas. O abogado, o médico, o ingeniero, o vas a trabajar en uno de los bancos. ¿Verdad? Y uno de esos 4, pues también puedes tener una farmacéutica si quieres. Pero ¿cómo era la preparación o el qué sé yo, el fono el que los tenían a ustedes en esa época? No me acuerdo que nos trataran de dirigir alguna profesión en particular. Sí me acuerdo, en esa época la mayoría de las maestras eran monjas de Notre Dame, bien disciplinadas, tenían una disciplina de dar reglazo. Tuve una maestra que fue como nos educó para prepararnos para colegio, Sister Anuncia se llamaba. Y fue muy buena preparación, pero nada de dirigirnos a alguna industria, alguna profesión en particular. De ahí salían muchos ingenieros, médicos, abogados, empresarios, ahí salía de todo. Y en términos de universidad, el enfoque era la UPR, irse fuera. No, fíjate, el enfoque principalmente era estudiar fuera. Como todos los cursos eran en inglés, nos preparaban para estudiar en Estados Unidos. Y había trataban de prepararnos bien para tomar los SATs y para poder ser admitidos en buenas universidades en Estados Unidos. El Perpetuo tenía una tradición de tener unos exalumnos que iban a buenas universidades. Y de mi clase, todos, yo te diría, no sé qué porcentaje, pero una gran mayoría fueron a estudiar en Estados Unidos. Y terminaste en Columbia. Yo terminé en Colombia. En Nueva York. Yo terminé en Colombia porque, te cuento, cuando en segundo año de high school voy a una convención de estudiantes y me enamoré de la ciudad. Tuve 5 días en la ciudad participando en esta conferencia y me encantó. Y dije, aquí es donde yo quiero hacer mi vida universitaria. Tuve la suerte que mi padre se graduó de Colombia. Ok. De hecho, mira cómo es el mundo.
Mi roommate en Colombia era el hijo del roommate de mi padre en Colombia, varios años antes. Y solicité a Colombia y como era hijo de alumno, participé en el programa de admisión temprana y tan pronto me admitieron, esa era mi decisión, era ir allí. ¿Y en Colombia qué estudiaste? Yo estudié economía. Economía. Había empezado en las ciencias, pero pronto me desencanté. Empecé a coger el curso de economía y me enamoré de las economías. Y eso fue lo que luego me dirige a tratar de dedicarme a ser empresario, persona de negocio. Termino en leyes por esas vueltas que da la vida. Pero yo me quería graduar, quería estudiar un MBA. Pero en mi segundo año de universidad estaba la guerra de Vietnam en pleno apogeo y habían instituido la lotería para el servicio militar obligatorio. Y a mí me tocó el número 13. Y yo dije, diablo, el número 13. ¿Qué significaba el número 13? Que iba a la guerra de cabeza. No me acuerdo hasta qué número llegaban, pero 13 no tenía salvación. Y eso me motiva a extender los estudios. No, fíjate, a participar en el programa del Navy ROTC en Colombia. Ok. Con miras a luego, cuando me gradué, pues ya iba de oficial y podía esquivar más balazos, pensaba yo. O coger el primero. O coger el primero, como debe ser, exactamente. Pero cuando estoy en mi cuarto año de universidad, veo que hay posibilidad de posponer el servicio activo si uno estudiaba dos cosas, o medicina o leyes. Leyes para entrar al programa de George Advocate o medicina. Okay. Eso es JAG. JAG. Ok. Y yo digo, bueno, esto me interesa. Y me llamaba la atención estudiar leyes. Así que tuve la oportunidad de solicitar, me aceptaron al programa. Y tuve eso me lleva a 2 veranos en el programa de entrenamiento del Navy, que lo hice mientras estaba en la universidad. Pero termino en leyes porque mi primer verano después de escuela de leyes, yo quería trabajar en un banco y tenía una oferta de trabajar en un banco, pero por alguna razón después no se dio. Y voy a llevarle el catálogo de la Escuela de Leyes a un amigo mío que estaba trabajando en O'Neill y Borges. ¿Cuál era el amigo? Eric Tuya. Ok. Era compañero mío de clase, le llevo el catálogo y cuando voy a O'Neill y Borges a llevarle el catálogo, conozco a Ray O'Neill y a Eddie Borges. Estuvimos hablando un rato, hubo buena química enseguida y al otro día, ese verano yo no tenía trabajo, hago un paréntesis, porque me habían quitado el trabajo del banco que me habían ofrecido. Y estaba loco por trabajar para tener dinero para comprarme la sortija de compromiso que ya me quería casar. Y luego de esa visita me llaman de O'Neill y Borges que querían que yo fuera a trabajar. Ok. Trabajo ese verano. ¿Cuántos años tienes en este momento? En ese momento tengo 21 años. Ok. Trabajo en el bufete, me gusta el trabajo. Aunque trabajé en litigio, que no me gustó nada, pero me gustó el ambiente del bufete y vi las cosas que hacían otras personas. ¿Y fuiste a la fiesta? Y fui a la fiesta, sí. Y me invitan al segundo verano. Y esas 2 experiencias de verano finalmente me indujeron a encaminarme a leyes en vez de en el mundo de negocio. Terminé mi MBA, que ya lo había terminado. Colombia tiene el programa que tú en 3 años y medio puedes hacer el combinado de JD y el MBA. Y yo había empezado el verano después de graduado de college. Cogí un semestre durante mi época en escuela de leyes y entonces me quedaba un semestre que lo acabé entonces después de graduarme de la escuela de leyes. Yo no sabía esto. Yo estaba siempre bajo la impresión de que tú querías ser abogado desde chiquito. No, esa experiencia en O'Neill Borges y el ambiente del bufete
y la profesión de resolver problemas. Y es una profesión que intelectualmente es interesante, ¿verdad? Trabajar con leyes. Uno lee mucho. Me llamó la atención y cuando me graduó de la Escuela de Leyes, decido quedarme en Estados Unidos porque quería la experiencia de trabajar en un bufete grande. Empecé como tax lawyer, porque en Escuela de Leyes me llamó la atención. Era, fíjate, una buena combinación para el que le gusta negocios con leyes. Y yo había hecho una concentración en finanzas y contabilidad en el MBA. Así que taxes me caía perfecto. Y empecé a trabajar como abogado de taxes en un bufete en Nueva York. En Sullivan. En Sullivan. ¿Y en ese momento estaba las 936 o todavía no se habían...? No, las 936. Eran las 931 todavía. Creo que fue en el 76 que comienza era la 931 el programa. Porque me corrigiste, los bufetes de, si no me equivoco, McConnell, Fielder, hasta el mismo O'Neill, eran como tax firms en un momento. Bueno, en esa época el trabajo representando a las compañías que venían por el programa de exención contributiva era el trabajo principal. Mantenía muchos de estos bufetes bien activos. Y bueno, mientras estuve en Estados Unidos, Ray O'Neill venía mucho a visitar y siempre me llamaba. Fue mi mentor, mantuvimos mucho contacto. Y ya en el 76, cuando mi esposa sale encinta, decidimos, bueno, vamos a regresar a Puerto Rico y le aviso a Ray y así empiezo en O'Neill y Borges. La ciudad de New York estaba pasando por los problemas que después enfrentó o todavía no era tan shady como... Bueno, cuando yo estaba estudiando en Nueva York, los problemas eran serios. Un profesor de la escuela de leyes lo mataron bajando a Ámsterdam. Uno llegaba al apartamento, nosotros vivimos en un apartamento mientras estábamos en escuela de leyes y yo entraba mirando para atrás a ver si alguien me venía siguiendo porque te sacaban un cuchillo para asaltarte. Era una época difícil. ¿Y esa era la ciudad que te gustaba? Sí, bueno, olvídate. Recuerda que cuando yo voy de sophomore en high school, no vives eso. Y también Nueva York se fue poniendo peor. Yo creo que de los 10 años que yo viví en Nueva York, al principio estaba muy bien y luego fue complicándose. Y cuando empezaste en O'Neill, o sea, ¿cuál era empezaste en taxes también? ¿Cuál era el tipo? Sí, yo empecé en taxes porque eso fue a lo que me especialicé en Sullivan Cromwell en Nueva York. Era lo que me gustaba. Y Ray me trae para trabajar en taxes. Ray O'Neill era de taxes, ¿verdad? Ray O'Neill era de taxes. Y Eddie era el litigante. Y Eddie Borges era el litigante, sí. Y en esa época, en O'Neill en particular, los abogados que hacían taxes también hacían trabajo corporativo. No era como otros bufetes donde los abogados de taxes solo hacían taxes. Así que uno también iba cogiendo experiencia en temas corporativos. Y ahí es que entra el mundo de deuda y ese tipo de cosas. ¿Cuándo da el cambio de taxes a finanzas? Bueno, como parte de los conocimientos que yo iba adquiriendo en taxes, estaba el uso de los fondos, que luego eran los fondos 936. Y yo termino haciendo mucho trabajo representando firmas de corretaje que creaban instrumentos para inversión de estas compañías. Y trabajé mucho haciendo esas transacciones, asesorando a la firma de corretaje del reglamento que aplicaba para el uso de los fondos. Y ahí es como poco a poco empiezo a trabajar en una transacción de emisión de bonos. Creo que era una FICA. Ok. Pero lo que en realidad precipitó mi envolvimiento con emisiones de bonos y luego el desarrollo en Puerto Rico de que muchos abogados empezaran a dedicarse a ese trabajo fue que cuando José Ramón González y Carlos Ubiña entran al Banco de Fomento. Ellos estaban en O'Neill antes, ¿no? Ellos estaban... Bueno, José Ramón trabajó conmigo en O'Neill. Y Carlos Ubiña estuvo en O'Neill. Carlos Ubiña también. José Ramón se va a First Boston.
Y él fue uno de los que me empieza a dar trabajo representando firmas de banqueros. Cuando ellos entran al Banco de Fomento, ellos querían crear el expertise en Puerto Rico del trabajo que en ese entonces lo dominaban los bufetes de Nueva York, que era el trabajo de Bond Counsel y el trabajo de Underwriters Counsel. Y ellos no veían por qué en Puerto Rico no podíamos tener bufetes que hicieran ese trabajo, particularmente para el gobierno de Puerto Rico. Y lo que hacen es que empiezan a invitarnos a que participemos como co-bond counsel. Porque nosotros no podíamos ser, no conociendo bien, no teniendo experiencia anterior a ese tipo de trabajo. Y por un lado, bond counsel requiere tú tener conocimiento de las leyes contributivas que bregan con las emisiones de bonos, la sección 103, que nosotros no teníamos. Pues el trabajo de Bond Counsel necesitaba una firma especializada en eso. No solo en la parte transaccional de la emisión de bonos, sino en la parte fiscal. Y Underwriters Counsel, todavía las firmas de investment bankers no conocían los bufetes de Puerto Rico. Y eran muy celosos con razón, ¿verdad? Usar bufetes que tuvieran el expertise y que pudieran confiar que el trabajo se iba a hacer bien. Pero cuando empezamos a trabajar como co-bond counsel, pues empezamos a aprender. Y poco a poco fuimos cogiendo experiencia hasta que llegó el momento que empezaron a hacerse emisiones en Puerto Rico. Ya no en Estados Unidos, pero se hacían en Puerto Rico porque muchas de ellas no cualificaban para la exención federal. Así que solamente aplicaba la exención local. Solamente aplicaba la exención local. Claro, ¿qué pasa? Que entonces no necesitabas el expertise en las leyes federales que tratan con emisiones de bonos, sino que era la ley local que nosotros manejábamos. O la escribían. Y la escribimos en muchos casos. Entonces empezamos a hacer, ya sabiendo todos los procesos de emisión, ya habiendo ido a varios seminarios del National Association of Bond Lawyers para uno aprender y empezar a conocer los issues, pues ya estábamos preparados para hacer la primera emisión en Puerto Rico. No me acuerdo cuál fue. Así que ustedes estaban inventando esencialmente. No estaban cogiendo el muñeco de allá y montándolo acá. Estábamos abriendo caminos. Era una nueva frontera para la práctica del derecho en Puerto Rico. José Ramón estuvo después en la Junta cuando yo estaba. Sí. En la primera, no creo que la pasó bien. Ese trabajo no era muy grato. Sí, me acuerdo, José Ramón. Bueno, ya te digo, él y Carlos fueron los que abrieron el camino para que los bufetes en Puerto Rico entraran en ese negocio. Entonces, quiero tener así la imagen, ¿verdad? Porque, ¿cuánto tiempo te tardó hacerte socio allí? En O'Neill. Bueno, 2 años, un poquito menos de 2 años. Tuve la suerte. Ok, Walter Chow me dijo que él le tardó también nada más 2 años. Yo quiero saber por qué ustedes en 2, y entonces cuando ustedes son los socios le dicen a todo el mundo 6 a 10. O sea, ¿cuál es el truco aquí, Manolo? Bueno, porque en esa época éramos asociados, no hacíamos las reglas, después hicimos las reglas. No, pero mira, en O'Neill y Borges yo tuve la fortuna de entrar en una época que el bufete estaba creciendo muchísimo. Rey y Eddie Borges creían mucho en traer talento al bufete, darle oportunidades y que crecieran con el bufete. Y por eso, en un momento dado, a 5 de nosotros, algunos que ya llevaban muchos más años que yo, nos hacen socios. Eso fue algo, imagínate, stroke of luck, definitivamente. Being at the right place at the right time. Ajá. ¿Te puedo explicar por qué cambió? Bueno, porque ya los bufetes no crecían tanto. Había que manejar mejor el crecimiento. Y poco a poco, pues el tiempo se fue alargando, pero lo que pasó en O'Neill Borges fue un quirk. Eso fue en ese momento, ese año, bajo esas circunstancias. ¿Tú coincidiste con Walter Chow? Coincidí muchos años. ¿Quién era Walter? Para que... Pues mira, Walter, sus padres eran chinos. Ellos son de Shanghai. Y su padre huyó de China cuando los comunistas... era una persona que tenía mucho capital. La mamá de Walter padecía o sea, le daba alergias.
climáticas. Y les recomienda al médico que se venga a Puerto Rico solo por el clima. Y por eso termina Walter viviendo en Puerto Rico. Walter se graduó de una de las mejores universidades de Estados Unidos, y la Escuela de Leyes. No sé cómo él conecta con O'Neill y Borges, porque yo no estaba allí entonces, pero Walter entró a O'Neill y Borges creo que un año antes que yo. Ok. Y trabajamos juntos todo el tiempo que yo estuve en O'Neill y Borges. Él se va antes que yo, porque Walter tenía las mismas inquietudes que yo tenía sobre lo que estaba pasando en O'Neill. ¿Qué estaba pasando? Bueno, son... Vainas de... sí, growing pains. Growing pains. Growing pains. Pero Walter, que también tenía un MBA, quería trabajar en el mundo empresarial. Y un cliente con quien él trabajaba mucho se quería retirar y le ofrece que él venga a dirigir la empresa de esa persona en Puerto Rico. Y Walter decide acogerse a esa oportunidad y se va. Se va como 6 meses antes que yo, un año antes que yo. Lo eché mucho de menos porque Walter era un factor que balanceaba, un abogado excelente. Y ser humano, una bella persona. Era una máquina cuando... Bueno, trabajaba mucho. O sea, cuando yo estaba de asociado, él decía que estaba empezando a cogerlo suave y trabajaba los 7 días. Sí, trabajaba 7 días. ¿Quién era mejor, tú o él? Los dos éramos buenos, Walter era excelente. ¿Pero quién era mejor? Eso es bien difícil medirlo. ¿A quién le preguntas? ¿Quién facturaba más? Posiblemente, tiempo de hora, posiblemente Walter. ¿Quién cobraba mejor? No te sé decir, no me acuerdo. Pero Walter me le quito el sombrero. Era tremendo abogado. Los clientes lo adoraban. Hey. Y trabajaba, como tú dices, 7 días a la semana. Yo también trabajaba, no creo que tanto como Walter. Walter tuvo hijos más tarde en la vida. Ya yo, cuando me mudé a Puerto Rico, ya nació nuestro primer hijo. Luego vinieron 2 más. Y yo siempre creí que aunque yo le dediqué mucho tiempo a mi profesión, habían unos tiempos sagrados que yo quería dedicarle en el crecimiento de mis hijos. Yo no me perdía, no iba tanto a las prácticas, pero los juegos de béisbol, baloncesto, voleibol, no me los perdía. Walter no tenía esa distracción. Así que seguramente esas horas que yo estaba en la cancha, él estaba trabajando. En términos de, ¿verdad? Ahorita mencionaste la transacción esta de Afica o lo que fuera, pero ¿qué fue el game changer en términos de esos años, esos primeros años de tu carrera? Bueno, fíjate, está relacionado con el Afica. Yo hice 2 transacciones que no tanto fueron game changers, pero me expusieron a unas cosas en transacciones particulares que me ayudó mucho. Fueron los dos cierres de bancos en Puerto Rico antes de los grandes. El Banco Hispano, creo que era, que después fue Banco Central Hispano, y el Banco Crédito y Ahorro Ponceño. En ambas yo representé al FDIC. Ok. Y fueron experiencias bien interesantes. ¿Y cómo llegó eso a ti? No me acuerdo, no creo que llegó directamente a mí, llegó al bufete y me lo dirigieron a mí. No me acuerdo que yo tuviera contacto particular con el FDIC ni con el Deputy General Counsel, era el que manejaba las transacciones. Pero me tocó a mí, aprendí mucho y te da madurez. Ese tipo de transacción eran complicadas y difíciles, me ayudó a madurar. Luego, con el comienzo de las emisiones de bono en Puerto Rico, pues eso fue un tipo de trabajo que yo le dediqué muchos años de mi carrera. En una época era casi todo lo que yo hacía. Y eso empezó con ese primer Afica y con la oportunidad que nos dio José Ramón y Carlos para entrar en ese mundo de emisiones de bonos. Y entonces el tercero fue las transacciones de alianza público-privada. Que ahí la primera que yo hice fue con la del Teodoro Moscoso. Representé a la compañía de españoles que eran los que iban a construir y operar el puente. No me acuerdo por qué terminó también en manos mías, pero fue una transacción que me abrió los ojos a los temas de alianza público-privada. Luego hice el de las cárceles, creo que fue el que vino después.
Y luego la venta de la Telefónica, que ya eso no era una alianza público-privada, pero esa fue una de las transiciones más complejas que yo hice en mi carrera. Vamos a coger una pausa ahora y cuando regresemos le metemos mano a esa época. Muy bien. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Y de regreso, ok, antes de entrar en las privatizaciones, yo quiero que me hagas un cuento y me aclares si la versión que me llegó a mí no es correcta. Te voy a hacer la versión. No me puedes interrumpir. Pasaron las cosas que pasaron en O'Neill. Te vas a McConnell. Allá estás dirigiendo corporativo y finance. Y de momento, Manolo Pietrantoni monta una conspiración. Con Nacho Álvarez, con Nesti Méndez, y después tenían a Javier Ferrer, a Toño, y no recuerdo si Techering estaba. Techering, ese era el sexto. Ok. Ah, y Jaime. No se puede olvidar Jaime. Después. Jaime entra después. Ok. Montan una conspiración y deciden que van a montarle la competencia a todos los otros bufetes. Y que Luis Fortuño era asociado en aquel momento, pero lo choteó. Y que la seguridad en McConnell los botó a todos como bolsa. No. Y tuvieron que cruzar a pie a donde era su oficina a empezar el bufete antes de tiempo porque lo habían cogido. Muy lejos de la verdad. Muy lejos. Pero me gusta esa versión. Claro. Mira, nosotros... antes de yo empezar a conversar con algunos de los socios que mencionaste, de la idea, del descontento que teníamos por distintas razones, ya habían habido otras conversaciones con otras personas en el bufete que tenían las mismas inquietudes, pero esas conversaciones no llegaron a nada. Yo creo que en parte porque en estos bufetes uno se siente protegido, la seguridad, uno no sabe lo que es el mundo allá afuera. Pero yo tuve la ventaja que yo había ya brincado de un bufete a otro, de O'Neill. Tuve la suerte de que conmigo vinieron la mayoría de los clientes que yo manejaba. Así que yo sabía que había un safety net que uno podía asumir que algo de eso tendríamos. Y el grado de las inquietudes que teníamos, empezamos a hablar de la posibilidad de nosotros hacer un bufete y tuvimos varias conversaciones. No hablamos con ningún cliente por respeto a la firma que estaríamos dejando. Hubo un incidente. Lo que dices de Luis y de claro, no es cierto. Luis estaba en el pasillo al frente mío, trabajamos mucho juntos. Ajá. Pero sí, una cosa ocurrió, que es que un señor a quien Techering le había pedido que hiciera unos muebles, se presenta al lobby de McConnell con unos muebles de oficina, preguntando por el licenciado Andújar que traía estos muebles para su nueva oficina. O sea, literalmente trajo los muebles.
Trabaja un librero. Era un Ok. librero. Bueno, Techering por poco lo mata. Pero parece que eso... ¿Literal o porque Techering Andújar era Sí, pero no. Él se incomodó. incómodo? Por cierto, yo creo que la recepcionista no dijo nada. O sea, yo creo que de ahí no salió nada. Fue Luis Fortunio entonces. No creo que nadie... Yo creo que no se supo hasta que nosotros fuimos a hablar con ellos y anunciar que teníamos esta idea, que nos íbamos a ir. Y tuvimos varias reuniones difíciles, porque eran amigos nuestros, eran socios, y uno tiene una relación bastante estrecha con los socios. Así que se nos hacía difícil dejarlos, pero teníamos que pensar en nosotros. Pensábamos que podíamos hacer nuestro propio... Lo que queríamos no era para competir con los bufetes grandes de Atorrey, sino tener tipo boutique para hacer el tipo de trabajo que nosotros nos gustaba hacer. Y tuvimos una combinación perfecta porque estábamos Nacho, yo, Javier y Toño, que trabajamos en Toño transacción. estaba ahí todo ya. Toño vino con nosotros. Yo pensaba que Él Toño- era asociado, pero vino con Yo nosotros. pensaba que Toño llegó después. No. Ok. Éramos esos 6 que tú mencionaste, Nacho, Nesti, Javier, Toño y Techerillo. Ok. Teníamos a Techering, que era Taxe. una lumbrera en Taxes. Techering, la verdad que hay que quitarse el sombrero. Una pena que murió tan joven. Y entonces Nesti, que era el especialista en temas de litigio del sector de valores. Seguimos con la idea, no obstante las distintas reuniones que tuvimos donde trataron de convencernos de quedarnos, pero no fuimos. Después que lo habíamos anunciado, la esposa de David Chafee trabajaba allí y me dice, mira, ¿En donde McConnell? en McConnell, me dice, David está sentido porque ustedes no han buscado espacio en el Banco Popular y allí hay espacio. Y dije, no, pues vamos para allá, ya no sabíamos. De hecho, no habíamos decidido porque no habíamos encontrado un buen espacio. Y fuimos una noche, nos enseñaron el espacio, perfecto. Por eso empezamos nuestra primera oficina en el Banco Popular. A la semana se nos quedó chiquita. A la semana nosotros explotamos la máquina fotocopiadora porque nosotros con el no sabíamos cómo íbamos a crecer. Yo hice un plan de 5 años. El primer año lo habíamos cumplido ya. Habíamos comprado máquinas de fotocopia para bufetes pequeñitos, pero ese trabajo, tú sabes, transaccional, pues se Es genera. todo papel. Se había explotado la Y máquina. no había computadora. Y no había computadora. Era word processing, ¿verdad? Lo que había. Sí, word processing. Pero fue una experiencia bien interesante. Tuvimos mucha ayuda de nuestras esposas. Sí, yo siempre me acuerdo cuando trabajaba con ustedes que decían, no, la socia, y eran las esposas de ese grupo inicial. Es que era una relación, tener esta aventura juntos, tener este sueño que luego se convirtió en realidad, donde todos nos esmeramos, teníamos un sentido de propósito profundo y nuestras esposas nos respaldaron 300%. Algunas de ellas trabajaron las primeras semanas con nosotros. Pues nos reuníamos mucho socialmente los fines de semana. Al principio los socios íbamos a almorzar juntos todos los días. Salíamos los 6. Yo no sé si era por miedo de que nos fuera a pisar un carro o alguien, pero salíamos los 6. Con el tiempo eso es natural, se va perdiendo. La gente, cada uno Se ponen viejos. atiende sus cosas. No, es que ya el bufete crecía, ya empezamos a traer asociados. Empezamos a coger más espacio en el Popular. Ya no podíamos, ya no era ese boutique con que nosotros empezamos. Y me acuerdo de un cliente no, era un amigo de quien entonces fue socio nuestro, Tito Pérez, que era un socio de Arnold & Porter. Y contándole nuestros planes, que nosotros no queríamos crecer, empezamos 6, ya estábamos en 20 cuando él me dice... Pero no querían crecer. No queríamos crecer. Me dice, olvídense, es que no es que ustedes no quieran, es que los clientes no los van a dejar que no crezcan. Porque si ustedes no quieren atender sus cosas, se van a ir a otro bufete. Y efectivamente tuvimos que ir creciendo por la clientela que nos llegaba y los clientes entonces nos pedían más cosas, nos involucraban más. Poco a poco fuimos creciendo. ¿Qué hace una buena sociedad? Una buena sociedad la hace, primero, que haya buena química
entre los socios. Bien importante. Que se entiendan, que tengan aspiraciones comunes, que tengan respeto, mucho respeto. Pueden diferir, tener opiniones distintas, pero se tienen que respetar. Y al final tienen que estar remando en la misma dirección. Tienen que, como todo, dedicarle mucho tiempo al trabajo para que el bufete sea exitoso. Yo creo que hay algo entre los abogados que lo hace naturalmente problemático, porque creo que los abogados eventualmente se acostumbran a que quieren hacer las cosas a su manera y no les gusta el cambio ni ajustarse. ¿Tú crees que tiene que haber entre todo grupo de socios por lo menos uno que sea el administrador, otro que sea o sea, ¿cuáles son esos roles que tienen que existir para que la vaina prospere? Tiene que haber uno que le guste la administración. Tienes que tener un cabecilla administrativo porque si no es caos. Y hay mucha disciplina administrativa que alguien tiene que imponer. Tú sabes, la dificultad de que la gente llene sus timesheets, la dificultad de que se le facturen los clientes. Oye, al final es un negocio y como buen negocio tú tienes que administrarlo de una manera que sea efectiva y el negocio prospere. Necesitas también de un componedor, un socio que tenga el respeto de los otros socios, que a la hora de que hayan unas diferencias marcadas pueda lograr que se llegue a un consenso. Porque como tú bien dices, los abogados tendemos a, cada uno piensa que tiene el sartén cogido por el mango y que tiene el monopolio de la verdad. Así que... Y solamente sobre las cosas más bobas posibles. Pero... Me incluye a mí en ese grupo de... Cuando uno sabe que para que el bufete tenga éxito, uno tiene que sacrificar algunas cosas. No todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana. Tienes que, como dije, tienes que remar en la misma dirección. Pues la relación personal entre los socios es clave. Que no haya animosidad, sino que puede haber diferencias, pueden haber discusiones serias porque genuinamente piensan distinto. Pero al final, oye, vamos a alinearlo, vamos a hacer esto. Si la mayoría está de acuerdo, esto es lo que vamos a hacer. ¿Y cuándo tú crees que es apropiado uno decir esto no es para mí? En términos de la práctica legal. Sí, de la sociedad, ¿verdad? En términos de lo hiciste 2 veces antes. Así que... Bueno, fueron por distintas razones. En el primer caso estaban ocurriendo cosas en el bufete con que yo no estaba de acuerdo. Ahí fue un tema de principio. Y no era nada ilegal ni fraude, era un tema de una relación de un socio que a mí me pensaba que no era en los mejores intereses del bufete. Fíjate, y me fui pensando con Carlos Ubiña íbamos a abrir un bufete. Y me llamaron, se entera mi socio de toda la vida, Néstor Méndez, y me llama y me dice, me enteré que tú renunciaste a O'Neill & Ward. Le dije, sí, me voy a abrir mi bufete. Me dijo, pero queremos hablar contigo y queremos que te vengas a trabajar con nosotros. Bueno, me enamoraron y decidí darle otra oportunidad a trabajar en un bufete grande, de lo que no me arrepiento porque McConnell es tremendo bufete. Una franquicia inigualable aquí en Puerto Rico. Aprendí mucho, conocí muchas personas, terminé con muchas amistades allí. Pero habían unas maneras de correr el bufete. En parte, como es un bufete grande, los sistemas de governance tienen que ser más rígidos. Y cuando uno tiene más la mentalidad de empresario y uno quiere tener más envolvimiento en ciertas cosas y ciertas decisiones, pues no encaja con ya una estructura que está acostumbrada a hacer las cosas de una manera. Y por eso la piquiña de hacer algo por nuestra cuenta y crear un bufete que siguiera ciertos parámetros que estábamos convencidos que nos aseguraba hacer las cosas bien, pues por eso decidimos entonces. Yo decidí que ya estaba listo para abrir un bufete y tuve la suerte que los otros 5 pensaban igual. ¿Tú nunca pensaste hacer otra cosa? En un momento dado pensé
convertirme en investment banker. Ok. Pero después decidí que no me convenía. En ese momento, los sistemas, los investment bankers no es lo que es ahora, que en términos de al final, ¿cuál es tu compensación? O sea, ya yo tenía una familia, estaba dando un salto no sabías dónde iba a acabar, y yo estaba contento, no era que yo estaba descontento, me gustaba lo que estaba haciendo, así que decidí, no, yo estoy tranquilo aquí, no voy a hacer eso. Nunca te imaginé haciendo otra cosa, ¿verdad? Quizá te estoy dando un poquito de perspectiva de cómo abogados más jóvenes te veían, pero tú eras como que abogado. Es que me gustaba. No veía otra cosa que no fuera abogado y esposo de Wandita. Sí, Era literalmente eso. Toda la vida. Fíjate, Cristian. Yo fui a una boda, no sé si recuerdas, y mi acompañante en esa boda, ustedes estaban porque tenía que ver con el bufete, y yo le digo a ella, no le hable a él, cáele bien a Wandita. Ese es el único objetivo de hoy. Muy bien, muy bien. Esa es mi compañera, mi media naranja, mi compañera de toda la vida. Son 53 años, más 8 de novio. Yo tengo 41 años nada más. Ya tuve. Pues, perdí el hilo, te iba a decir. Creo que la razón por la cual no perseguí esa oportunidad que te mencioné es por lo que tú dices. Me gusta mi trabajo, me gusta lo que hace el abogado. Particularmente en los temas que yo manejo. Tiene cierta variedad. Aún dentro de las 3, 4 áreas que yo más manejo, cada transacción es distinta, te presenta retos distintos. Requiere unas destrezas intelectuales que yo las disfruto. Todo el tiempo estás aprendiendo. Y por eso, mira, no me arrepiento de no haber dado ese salto y quedarme como abogado. Y ahora digo, soy consejero. Ah, el consejero. Porque hay quienes te dicen, no, tú no eres abogado, tú no vas al tribunal. Yo he ido al tribunal una vez. Tú eres consejero, pero abogado es el que va al tribunal a pelear. Los que van al tribunal son un litigio, son varias personas que saben poco argumentando ante alguien que sabe menos. Bueno, lo dijiste tú. Bueno, porque simplemente este mundo es generalista en el tribunal. En términos ya, ¿verdad? En los 90, algo que siempre he encontrado interesante es que se habla de los años 80 y los 90 como... ha cogido como una órbita de era dorada. Como que Roaring 90s, los 80. Pero si yo voy a la data de la Junta de Planificación, por ejemplo, durante toda la gobernación de Pedro Rosselló, el desempleo siempre estuvo en los doble dígitos y lo más que bajó fue como que 9 algo. Hoy estamos en 5. Recaudos siempre eran bajitos. Tasa de participación laboral era bajita. Nivel de pobreza no necesariamente había cambiado. O sea, ¿por qué? Pero recuerda que ha habido una reducción de población No, claro, importante. Sí. Pero eso es lo que digo, como, ¿qué es lo que tú crees que hacía? En efecto, ¿esos años eran estos años de crecimiento y de bonanza o era...? Había particularmente en Atorrey, te hablo de la gente con quien uno compartía, ¿verdad? Que eran los bufetes, los contables, por la fortaleza del programa de exención contributiva y la cantidad de farmacéutica, compañía electrónica, las casas de corretaje, se sentía una opulencia, una opulencia, me gusta eso. Vibrante. Bueno, yo no me olvido, hacían una conferencia anual cuando venían las 936. Había una conferencia... ¿Era el Credit Conference? Sí, no era un Credit Conference. Yo sé creo que era un banco que tenía una conferencia anual y entonces los investment bankers aprovechaban la visita de las compañías, del 936 entonces, y tenían unos festejos. Me acuerdo de uno que tenía el símbolo de esa compañía en hielo, un hielo enorme. Eso no se derretía en las 4 horas que tú estabas en el cóctel, o sea, se sentía
Yo oigo los cuentos de que iban las personas a Nueva York a reuniones y los recibían en limusina. O sea, es que había... Había chavo corriendo. Estaba meneando el dinero, sí. Los bufetes estaban bien, las compañías, los contables estaban bien. O sea, había los brokers, obviamente mucho empleo, 936. O sea, se sentía que, por lo menos en Atorrey y en todo lo que tiene que ver con las compañías, con los fabricantes, los manufactureros, pues, se sentía que las cosas andaban bien. Y entonces las privatizaciones, ¿cómo empieza ese tren? Bueno, la primera es la de Teodoro Moscoso. Después vino Naviera. Sí, ya navieras yo no trabajé. Yo creo que eso era cuando el cambio de gobierno, que creo que Fernández Colón empezó a adquirir compañía y eso no funcionó. Y pues Pedro, ¿no? Creo que cuando dijo, no, yo tengo que salir, que Marcos creo que fue la persona Exacto. Que la destacaron para deshacerse de todas esas empresas gubernamentales. Yo no trabajé ni en Naviera ni en los hospitales. Me tocó a mí la Telefónica. ¿Cómo te llegó ese tostón? A través de Marco. Ya nosotros habíamos sido abogados del Banco Fomento desde el 1984 por ahí hasta que cerró el banco. Fuimos uno de los bufetes principales del banco en Puerto Rico. O sea que todo fue culpa tuya, Manolo. No. Yo no participaba en las decisiones, yo asesoraba. ¿Me hacían caso o no me hacían caso? Pero la Telefónica... ¿Tú te acuerdas que la primera Telefónica en la época de Hernández Colón no tuvo éxito? Yo tenía 6 años, Manolo. Bueno, a mí siempre me llama la curiosidad las razones por las cuales algunas cosas ocurren. Y esa transacción, cuando estaba gestándose, yo representé a Bell South. Y nos dimos cuenta que cuando le venden al gobernador Hernández Colón la idea de vender la Telefónica era para crear 2 fondos de $1 billón cada uno. Y eso surge porque sus investment bankers le habían dicho que se podía vender por lo menos por 2,000 millones. Lo que no se dieron cuenta, que nos damos cuenta cuando empezamos a hacer el due diligence, que ese número asumía que la Telefónica privada iba a tener el mismo beneficio de exención contributiva que la Telefónica gubernamental. Ahí se fueron 600 millones en valor. Y al final, cuando se le dijo al gobernador, no se puede hacer, no vas a lograr los 2 billones, dijo no. Si no logramos los 2 billones, no la hago. A menos que no... Porque era un asunto... ¿Pero era exención federal o...? Local. Local. Porque recuérdate que la Telefónica era una compañía privada, pero el dueño era el gobierno. Así que por tax. Y Hernández Colón no dijo, pues vamos a darle una exención y cojo los 2 billones. Bueno, hubiera tenido que legislar. Claro. Pero siempre me recuerdo, ese cuento fue... ¿Y cuánto se le sacó ahora de los 90? En el 98, cuando se hizo, creo que fueron más de 2,000 millones. Más o menos lo mismo. Sí. ¿Y habían protestas en tu oficina? Habían protestas en Atorrey, definitivamente. Nosotros pusimos un guardia de seguridad en el lobby nuestro porque se puso, ¿te acuerdas? Era Fortunata. Fortunata. Y hubo algunas demostraciones que hubo desobediencia civil y no sabíamos si algo de eso nos iba a tocar. Habían marchas en Atorrey. Y nada, uno tenía que tomar precauciones. Yo nunca, la verdad, que me sentí preocupado por mi seguridad personal. ¿Tú crees que a mí me está... Yo creo que en términos del saldo de esa transacción, la conclusión de buena fe es que fue una buena transacción. Oh, ya lo creo. Yo creo que... pero de vez en cuando aparece alguien que dice, no, vendieron la... Y yo, ok, pero eso ya es pensamiento ideológico, no es pensamiento... En aquel entonces, el grueso del valor eran
los landlines, ¿no? Sí, sí, que la distancia Cagua. ¿Quién tiene teléfono que no es celular en su casa hoy día? Landline, teléfono viejo ese. Ya la gente tiene celular. En su casa usan celular, la mayoría de las personas. O sea que esa compañía, si no se llega a vender, hubiera valido muy poco. Y las cárceles. Fíjate, las cárceles creo que fue un buen experimento. Yo no sé por qué al final no resultó la cárcel de Bayamón, que fue la que yo representé a la compañía que la hizo y la operó por unos años. Entiendo yo que era un modelo de una cárcel bien corrida, para bien de la institución y de los confinados. No sé por qué después, no sé si fue el costo de pagarle a la compañía que lo operaba, pero creo que los primeros años funcionó bien. ¿Cuándo tú ves que empieza a coger un giro en términos de lo que termina siendo la crisis fiscal y económica? Porque la económica, pues uno puede siempre apuntar que si la recesión del 2001, las 936, pero en términos fiscales, ¿cuándo tú dirías como que, ok, aquí algo cambió? ¿Cuándo fue un momento donde tú dijiste, aquí algo cambió? Bueno, es difícil identificar. Te voy a hablar de un periodo. Yo creo que una de las cosas que ciertamente empezó a crear dificultades fueron algunas obras como el tren urbano que requerían un subsidio fuerte del gobierno, que luego el gobierno no pudo enfrentarlo. Otro ingrediente fue y esto empezó hace muchos años, el no reconocer que había que modificar la estructura de los planes de retiro del gobierno para evitar que llegara a la crisis que luego llegó. Porque, no sé, los legisladores no entendían o no les explicaron que tú no puedes tener ese tipo de plan a menos que tengas unas inversiones que te produzcan una cantidad de dinero sustancial. Eso se desatendió por tanto tiempo que luego se convirtió en una crisis, parte de la crisis fiscal. Pero eso empezó hacía muchos años. ¿Cómo cuándo tú crees que? 80. Bueno, fíjate, la primera reforma fue en el 2000. Techering trabajó en esa, que fue para crear los planes. Sí, que nunca se fondearon. Exacto. ¿Por qué? Porque lo sacaban el dinero para utilizar para el otro plan. Ya ahí se veía la dificultad que iba a tener el gobierno manteniendo el sistema de retiro. Y ya para esa época, 2000, ya llevaban muchos años. Y yo me acuerdo haber leído informes de comisiones en la legislatura que ya señalaban que había que hacer algo con los planes. Los actuarios te decían, mira, esto va por mal camino. Pero no se hizo, no se atendió. Siempre es difícil atender. Parte del problema que hemos tenido es que nuestro liderato político se le ha hecho difícil apretar el cinturón y decir, miren señores, no hay remedio, esto tenemos que tomar estas medidas para el bienestar del futuro. Aunque ahora pues haya cierto sufrimiento. En términos de sufrimiento, el CAREF, ¿qué tú hacías allí? El CAREF, para los que quizás no se recuerdan, cuando Luis Fortuño gana en el 2008, nombra un comité que era el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal. Y Manolo era el secretario de ese comité. Y rindía un informe que, de hecho, lo imprimí, lo tengo aquí. Yo estaba buscando mi copia y no la encontré. Del 8 de enero del 2009. Y se convirtió en algo bastante controversial. La primera oración dice, Puerto Rico atraviesa por una de las peores crisis económicas y fiscales de su historia. Así es. Page Turner. Déjame darte un poquito de historia. Nosotros llevamos, y yo en particular, varios años trabajando en emisiones de bonos. Y tú sabes que en el proceso de hacer emisiones de bonos, tú haces la investigación de debida diligencia para tú poder divulgarle al mercado inversionista cuáles son las realidades, cuáles son los riesgos de
de comprar un bono de los que se están ofreciendo. Y también como asesor del banco veía cómo el banco tenía que respaldar corporaciones públicas. Banco de Fomento. Banco de Fomento. Sí, el Banco de Fomento fue el salvavidas de muchas corporaciones públicas. Y puede que haya sido septiembre, octubre, en medio de acabándose la campaña, le dije a Marco, yo quisiera compartir con Luis unas inquietudes que yo tengo sobre cosas que yo veo, que no sé si Luis las conoce. Y siempre me preocupa que en las campañas tú prometes y prometes. No sé lo que estaba Luis prometiendo, no me estaba enfocando a eso, sino que él supiera que iba a encontrar, si él ganaba un gobierno en una condición económica difícil. Y nos reunimos en casa. Él, Marco, Jorge San Miguel, un funcionario del banco que era uno de los vicepresidentes que manejaba las corporaciones públicas. Y le dimos datos y le explicamos, mira, esto es lo que está pasando. Este es el problema. Si tú ganas, tú vas a heredar un déficit estructural. Hay déficits que no se aparentan porque están en préstamos que se pagan, pero la realidad, cuando tú limpias el balance sheet, te das cuenta de que se está gastando más de lo que está entrando. De esa reunión, creo que vino la idea de Marcos y de Luis. Oye, vamos a crear un grupo que nos ayude a identificar cómo manejamos esto. Y creo que esa fue la semilla de donde entonces el gobernador electo Luis decide organizar este grupo. Y hicimos muchísimas reuniones que invitamos a personas conocedoras, economistas, de los banqueros que conocían a Puerto Rico, a que nos explicaran su perspectiva, nos dieran datos y nos ofrecieran sugerencias de cómo ellos pensaban que el gobierno debería atender esto. Y de ahí sale el informe de Caref. Era uno de los problemas que pensábamos que iba a ser serio, es el problema de salud. Salud estaba operando con un déficit, se estaba comiendo recursos del gobierno sin que tú pudieras ver que eso se iba a poder recobrar o subsanar en el futuro. Y un programa tan importante, ¿verdad?, para las personas necesitadas en Puerto Rico. Y dependíamos de subsidios del gobierno federal que tú no sabes cuánto van a durar. Yo creo que todavía tenemos el problema, ¿verdad?, que dependemos tanto del block grant del gobierno federal para mantener el programa gubernamental de salud que en cualquier momento eso se tambalea. Pues, oye, cuando tienes un problema que estás gastando más de lo que te está entrando, tienes dos posibles soluciones. Aumentas tus ingresos, reduces tus gastos o una combinación de ambas. Y eso fue lo que produjo este comité de Caref. Antipático, comenzando un gobierno a decir que tiene que subir las contribuciones o que tiene que reducir gastos, que pudiera conllevar despido de empleados. Como sabemos qué ocurrió. No es fácil, pero, Cristian, alguien se tiene que tomar la píldora y decir, bueno, puede que me cueste las próximas elecciones, pero bueno, le ha costado la elección a todo el mundo. La cuestión es que yo creo que lo estaba repasando antes de que tú llegaras y, oye, hay muchas cosas que eventualmente se hicieron, ¿verdad? Después de patalear por 8 años, eventualmente se hicieron, pero hay otras cosas que todavía están, hasta cierto punto hay como una dinámica de todo el mundo corriendo al Caref. Es que, fíjate, no es una magia. Las soluciones están ahí, con distintas variantes, pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde tú puedes reducir gastos creando el menor sufrimiento y dónde puedes aumentar ingresos sin ahogar la economía? Por unos años puede que el gobierno federal te salve, como nos pasó con la ayuda de María. Pero eso llega el momento en que se te acaba. En este periodo, en estos últimos años, ¿verdad? ¿Ha habido algún momento donde tú veías que el banco iba a hacer algo y tú querías agarrar a alguien por el cuello y decirle, caballo, no?
No, yo ofrecía, el papel del consejero es, primero, darle su consejo legal de lo que no puede hacer o cómo puede hacer lo que el cliente quiere hacer. Cuando hay una relación ya más personal, pues uno se atreve a decir, oye, ¿tú has pensado tal cosa? No me acuerdo, yo expresaba, yo siempre tuve buena relación con los presidentes de Banco de Fomento en todas las administraciones y con la Junta de Directores y los presidentes de la Junta. Y tenía la confianza de decirle, oye, me preocupa tal cosa, o tú sabes que está pasando esto. Pero al final la decisión no es del consejero legal, es de quien se sienta en la silla que tú te sentaste y tiene que tomar la decisión. ¿Y a ti no te daba igual? No era que me daba igual. Yo creo que cuando se estaban cometiendo errores, yo decía, esto vamos a pagar los platos rotos en algún momento. Si no sale bien, perfecto. Si no sale bien... ¿Hubo alguna transacción que tú dijiste, no voy a trabajar en esto? Ninguna me viene a la mente. Yo me imagino que habrá habido alguna, pero no me viene a la mente ninguna. Cuando la gente... ¿Tú has escuchado el término auditar la deuda? Sí. ¿Qué te hace pensar ese término? Bueno, yo creo que, con todo respeto, un poco refleja desconocimiento de datos y la verdad. La deuda se puede auditar. Los documentos y la información va a demostrar que se tomaron decisiones legales. Pudieron haber sido errores, malas decisiones económicas o malas decisiones de política pública, pero todas fueron decisiones que tenían un fundamento legal. Yo nunca vi que hubiera ningún cuestionamiento legal. Habrían cuestionamientos legales incorrectos o sin fundamento, o como tú dices, por ahí la gente le encanta opinar, pero en todas las que nosotros participamos que hacíamos la investigación de rigor que había que hacer, y si no estábamos convencidos que era legal, se lo decíamos. Y no trabajamos en ninguna que consideráramos que fuera ilegal. A mí la que a mí me recuerda es la de las pensiones, la del fondo de pensiones. Esa no que ustedes no la trabajaron y creo que O'Neill tampoco la trabajó. No, esa la trabajó un bufete de Estados Unidos. Y entiendo, reconozco el issue que había ahí. Era un issue de autoridad, creo. Sí, de que no había... Habían tratado de pasar una ley para autorizarlo, se cayó la ley, Sí. el proyecto de ley, y después lo hicieron como quiera por otra sección zafacón de la ley. Y Cofina. Cofina tenía unos temas bien interesantes, porque la pregunta era si tú podías ceder ingresos del gobierno para crear una fuente de pago alejada del gobierno central. Y habían opiniones de Estados Unidos, nosotros lo evaluamos, concluimos que, oye, tú no podías decir que era blanco y negro, pero siempre pensamos que la posición más razonable y más defensible era que se podía hacer la emisión, se podía hacer Cofina. La estructura de Cofina era válida. Y el bufete dio una opinión sobre eso. Creo que sí. Creo que no las pidió, de hecho, creo que no las pidió Caco cuando fue presidente del banco. Originalmente la idea vino de un bufete de Nueva York, porque tú sabes que en Estados Unidos sí había muchas emisiones de bonos respaldadas por el sales tax. En Puerto Rico presentaba el issue novel de que tú estabas desprendiendo un impuesto del gobierno y eso pues, levantaba ciertos temas constitucionales. Mirando, ya tú estás retirado, ¿verdad? ¿O estás de consejero? Esa palabra no está en mi vocabulario. Ajá. Yo me jubilé del bufete. Ok. Llegué a la edad mandatoria. Sigo mi relación con el bufete, atiendo algunas cositas en Puerto Rico. Todo lo que me llega a mí yo se lo paso a los socios más jóvenes. Porque
la verdad que el cliente que yo atiendo en República Dominicana me consume casi todo el tiempo. Y sigo activo. No trabajo sábado y domingo como hacía antes. Ya como Walter nos hemos reformado. Pero sigo bastante activo. Me gusta lo que hago. Me gusta el levantarme por la mañana y saber que tengo un tema que resolver, algunos más complicados que otros, pero eso me da... ¿Tienes hobby? Mi hobby es juego golf, sábado, a veces también domingo. Tengo lectura que la tengo abandonada porque uno tiene tanto que leer en nuestra profesión y he estado tan ocupado que tengo 3 o 4 libros empezados, pero no logro acabar ninguno. Y viajo, me gusta viajar. Trato de en total irme entre 6 a 8 semanas durante el año de viaje. ¿Y vicio? Ninguno. Bueno, tomo mi traguito, me gusta el vino. Me gusta el vino, si eso se considera un vicio, pero trato de disfrutar la vida. Para eso estamos. Mirando, ¿verdad? Mirando cómo se han desenvuelto cierta... Claro, todo este mundo en el que tú estabas antes involucrado profesionalmente con la deuda, con las privatizaciones, etcétera. Si tú pudieras darle algún tipo de consejo como el que le querías dar a Luis en aquella transición a la gente que está ahora mismo en la silla y los que van a estar en la silla, que tú crees que no están prestando la atención o que nadie le ha puesto una tachuela de decir, mira, esto es lo importante? Bueno, uno obvio es nuestro problema del sistema energético. Eso hay que buscarle. Sí, yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro. Hay que buscarle solución y tiene que ser una solución que no sea aumentando las tarifas de tal manera que sea incosteable. Yo creo que tenemos que crear una conciencia en nuestra legislatura y un poco también en el Ejecutivo de que no podemos pasar legislación que lo que vaya a hacer es aumentar los gastos sin estar seguro que tenemos una nueva fuente de pago. Porque si no vamos a terminar... Necesitamos la disciplina difícil de tratar de mantener el bote nivelado. Y es difícil porque nosotros somos un país con una economía relativamente pequeña. Con la disminución en población, pues eso te empieza a afectar el nivel de la economía y del mercado. Tenemos una población indigente muy grande que hay que atender. O sea que tenemos ya unos gastos fijos que son inevitables. Y tenemos que buscar la manera de tratar de buscar aquellos gastos que se puedan recortar sin causar mucho sufrimiento y asegurarnos que mantenemos los ingresos y en la medida que se pueda, pues, aumentarlo. Aumentarlo sin que afecte a la economía. Que no es fácil, ¿no? Exacto. ¿Alguna área particular? La verdad que no se me ocurre. Fíjate, yo creo que hay que, en la medida que hayan... Creo que las privatizaciones de las carreteras han quedado muy bien. Ahora tú transitas... Se ha sido un palo. Transitas por las autopistas y son excelentes. Igual con el aeropuerto. No debemos tenerle temor a pasar a manos privadas, operadores eficientes. La clave es escogerlos. Y el proceso, ¿verdad? Proceso. En los ferries. Yo no cojo el ferry, pero todo lo que oigo es que está todo el mundo contento con el servicio de lanchas a Vieques y Culebra. Fíjate, nunca he cogido esa lancha. No, ahora hay lanchas nuevas. Yo le tengo cierta apatía a guiar para allá, para después montarme en un barco. O sea, como que yo entiendo que hay gente que le encanta Vieques y Culebra. He ido a los dos, es bien lindo. Yo no los conozco bien, pero veo que son preciosos. Las playas algunas playas de Vieques y las de Culebra no tienen nada que envidiarle a... En términos de la práctica legal, abogados jóvenes, si te piden consejo, ¿qué tú le dices? Ay, tú me permites, porque yo, anticipando esa pregunta, el otro día yo
le pedí a la socia que está dirigiendo el grupo corporativo, Amanda, que me diera la oportunidad de dirigirme a los asociados y a los junior partners jóvenes. Por el sentido de responsabilidad de compartir con ellos lo que yo he aprendido en los 50 y pico de años que vengo ejerciendo esta profesión. Que creo que hay unas enseñanzas básicas que todo abogado joven debe estar consciente y entender para tener éxito en nuestra profesión. Y yo hice una listita. Primero le dije sentido de responsabilidad. Tiene que tomar en serio, es un trabajo que puede hacerle bien o mal a su cliente. Y es un trabajo complicado, un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio. Ser cuidadoso y exigente con sí mismo. Ser organizado. el pecado. No, tienes que estar organizado, tienes que tú saber el orden en que vas a hacer tus cosas para quedar bien. La disciplina. Preparación y rigurosidad. Uno se tiene que preparar para todo. Reuniones, ir al tribunal. Tienes que, no puedes inventar. Uno tiene que estudiar. Tienes que adquirir los conocimientos que te van a ayudar a mejorar y servir bien a tu cliente. Tienes que tener el deseo de siempre hacer lo mejor que puedes. Un deseo de lograr la excelencia, tan difícil que es, pero acercarse a la excelencia. Y finalmente, buen juicio. Tiene que tener el menos común, ¿verdad? El sentido común y buen juicio, el menos común de los sentidos. Eso es lo que yo creo que los abogados jóvenes tienen que aprender. Especialmente, ¿verdad? Con todo este mundo ahora de AI, trabajo remoto. Bueno, los desarrollos tecnológicos, yo creo que hasta cierto punto están totalmente dirigidos a alejar al abogado joven de todo lo que tú acabas de listar ahí. Yo creo, y te confieso que no soy un experto ahora en estos temas nuevos, porque cuando yo empecé... Yo pensaba que era un techie. No, far from it. Estoy aprendiendo poco a poco. Los nietos que ahora nacen con ese chip, ajá, enseguida te enseñan. Pero creo que el mundo moderno te da unas herramientas que si las sabes usar, te van a hacer el trabajo más eficiente. Pero tienes que ser cuidadoso y saberlas usar. Creo que las instrumentas de AI ahora para la investigación, mucho mejor que lo que teníamos antes. Mucho más efectivo. Ahora hoy tú vas a Google y le haces una pregunta y puede que esté mal, puede que se acerque, pero está más o menos en el universo. O sea, es un buen comienzo. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que hoy en día la práctica legal es más fácil, pero volviendo a los principios básicos, no puedes abandonar la disciplina y la excelencia y el cuidado. Bueno, Manolo, gracias por la indulgencia. Gracias a ti. Aprendí mucho de ti, aunque quizá no compartíamos tantos casos, pero siempre I was watching. Y hasta cierto punto le he sacado más dividendo de lo que puedes imaginar. Así que gracias por venir al programa. Gracias. Y gracias por aquel trabajo y gracias por pagarme. Muy bien, mucho éxito. Cuídate mucho. Bye. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.